por sus desaparecidos. En el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, distintos colectivos protestaron en México para exigir justicia y acciones de las autoridades para buscarlos, encontrarlos o identificarlos. 1 de septiembre. Por el inicio de la nueva legislatura y el sexto y último informe de gobierno del presidente López Obrador, el domingo, estudiantes de Derecho encabezarán una protesta contra la reforma judicial. Los acompañarán jueces y magistrados que mantienen suspensión de labores. Osiel Cárdenas fue liberado. Como estaba previsto, el fundador de los Zetas salió de la prisión de Indiana, Estados Unidos, y fue entregado a autoridades migratorias de ese país. Se desconoce si en los próximos días llegue a México para rendir cuentas ante la justicia por los cargos pendientes en su contra. El Conejo de la Luna. El fotógrafo Santiago Arau compartió a Milenio los detalles de su primera galería independiente, donde expone algunas de sus fotografías de más de 2 décadas de trabajo. Muy buenas noches. Cada 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, es decir, personas que desaparecen por acciones u omisiones de agentes del Estado o consentimiento del mismo, que después niega o se rehúsa a decir el paradero de estas personas. Por eso, hoy en todo el país, familiares de personas desaparecidas salieron a exigir justicia. Mi compañero Mario García los acompañó frente al Ángel de la Independencia. Aquí sus testimonios. Es el Estado quien debería estar buscando a las personas desaparecidas y tiene mucho que aprender de los colectivos de buscadoras que saben cómo identificar dónde están las fosas clandestinas, cómo se identifican los restos humanos. Esta problemática la tenemos que visibilizar a la nueva administración. Esta que ya se fue apática. Entonces, queremos motivar a tener diálogo a esta nueva administración que entra para sensibilizarla y para ofrecerle nuestra experiencia, al menos nosotros de 15 años. Acciones de búsqueda, porque el caso de mi hermano no es el único. En la frontera hay muchos desaparecidos. Que desapareció en un autobús de la línea Turismo Pirazón. Mi hermano es el chofer del autobús. El otro chofer, de nombre Román Castillo Briceño, pudo comunicarse a las oficinas del dueño del autobús y le dijo que lo había parado una policía, pero no supimos qué tipo de policía. El objetivo de nuestro movimiento es ser la voz de todos los elementos del Ejército, de la Marina, la Fuerza Aérea y Guardia Nacional que viven injusticias, ya sea desde prisión hasta desaparición forzada. Los institutos armados catalogan a los militares desaparecidos como desertores y al hacerlo así, pues pierden todo, sus beneficios, su seguro. Pues me gustaría que la próxima comandanta suprema que volteara a ver al pueblo uniformado. Organismos internacionales han hecho recurrentes recomendaciones al Estado mexicano para atender el problema de las desapariciones forzadas. Al respecto, hoy la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió a México adoptar una agenda que proteja a las personas contra las desapariciones. Dijo que se deben reconocer los derechos de las víctimas con atención y empatía. Además, llamó al país a implementar las recomendaciones de organismos internacionales como el Examen Periódico Universal de julio pasado. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, en México hay más de 115,000 personas en esta condición, incluidas víctimas de desaparición forzada y otras desapariciones relacionadas con otros delitos. A eso se le suma otro problema, el de la crisis forense.
Según reporta el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, también hay más de 52,000 cuerpos sin ser identificados en los servicios médicos forenses del país. Muestra de ello lo que ocurre en algunos estados. Casos recientes, por ejemplo en Hidalgo, hay 672 cuerpos en el servicio médico forense desde hace 4 años. Están en tambos, sin que las autoridades les hagan análisis para identificarlos. Esto hoy lo reconfirmó Milenio Hidalgo. En Aguascalientes, la falta de reactivos impidió que el cuerpo de un joven fuera identificado desde el año pasado. En Tamaulipas, esta semana supimos, le dimos aquí a conocer, que desde el 2023 colectivos de buscadoras han encontrado 14 sitios con restos humanos, pero la Fiscalía Estatal los tiene completamente abandonados. Por cierto, hoy se cumplieron 12 días de la protesta del colectivo Madres Buscadoras 10 de marzo en el Zócalo de la Ciudad de México. El lunes transmitimos aquí sus demandas. Cómo es que viven en estas casas de campaña improvisadas en la plancha del Zócalo, soportando el clima y hasta robos de los que fueron víctimas. Hoy, a 2 días del último informe del presidente López Obrador en el Zócalo, el campamento de las Madres Buscadoras fue rodeado por las sillas donde estarán los invitados del presidente. Quedaron totalmente cercadas las Madres Buscadoras. Y aunque siguen sin ser atendidas, la activista Delia Quiroa le dijo a mi compañero Mario García que no interrumpirán al presidente, no harán ninguna protesta ese día, simplemente se mantendrán ahí, firmes, rodeando el asta bandera. No nos han dicho nada y nos extraña. La verdad es que no queremos pensar lo peor, ¿no? Que nos vayan a desalojar con violencia y no, pues, hacer un diálogo para poder llegar a acuerdos. Hoy la bandera volverá a ondear. ¿Por qué? Porque las víctimas estamos en paz en México. Las personas que tenemos familiares desaparecidos no estamos en paz. Entonces, el que una bandera de esta noche es señal internacional de que hay guerra en ese país. Ahorita estamos aquí bajo la lluvia, resistiendo con la esperanza de que podamos tener una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum. También el domingo, estudiantes de diversas universidades públicas y privadas marcharán en la Ciudad de México contra la reforma al Poder Judicial. Saldrán del Ángel de la Independencia, lo harán a las 9 de la mañana. No irán hasta el Zócalo, donde el presidente estará dando su informe a partir de las 11, sino que caminarán sobre el Paseo de la Reforma hasta el Senado. Participarán estudiantes de la UNAM, de la Ibero, del CID, del ITAM, entre otras instituciones. Invitaron a otras escuelas a sumarse y también a organizaciones de la sociedad civil. Por cierto, trabajadores del Poder Judicial, así como la Asociación Nacional de Jueces y Magistrados, informaron esta tarde que se unirán a esta marcha del próximo domingo. Hoy, por cierto, se cumplieron 10 días de la suspensión total de actividades en el Poder Judicial de la Federación. Primero fueron los trabajadores y a ellos se les sumaron los jueces y los magistrados. ¿Qué han enfrentado en este tiempo, en estos 10 días? Es un trabajo de mi compañera Erika Flores. Los magistrados Jorge Higuera Corona y Alejandro Villagómez Gordillo se jubilaron hoy, a 2 días de que el Poder Legislativo inicie la discusión de la reforma al Poder Judicial. Yo me veo forzado a jubilarme porque me quedaban 2 años y medio, un poquito más. Yo siempre pensé llegar hasta el último día. Sin embargo, tuve que tomar esta decisión por las circunstancias también de la familia, protección a mi esposa, a mi hija, etc. Pero yo estoy al pie del cañón aquí con el movimiento. En la sede del Poder Judicial en Avenida Insurgentes fueron despedidos con flores. Ánimo, voy a estar aquí con ustedes a pesar de que ya es mañana es mi último día. Si se desaparece el Poder Judicial, como decimos, ¿quién te va a parar? Parecería que la gente está dormida, fíjense. Si compraron 2 senadores, van a comprar jueces, ¿no? El dinero y el poder lo tienen. En la avenida, autos particulares, choferes de Metrobús y transporte público tocaron su claxon en apoyo. Con el dedo arriba, muchas personas se acercan y nos felicitan por esta labor que se está haciendo. México se está dando cuenta de que la reforma judicial únicamente se trata de un disfraz para cooptar cada uno de los poderes de México. La gente en general pasa y nos hace pues el honor de regalar, de entregarnos, como para que tengamos el sustento, ¿no? Para continuar con esta lucha. En algunos casos, relatan, hay quienes se han bajado del auto para acompañarlos en su protesta.
Al igual que en el paro de San Lázaro, también llegan aquí ciudadanos que requieren continuar con trámites judiciales. Durante los primeros 5 días de esta suspensión de labores en el Poder Judicial se han atendido 626 casos urgentes. Esta cifra es el resultado del trabajo de 3 días en los que se han cotejado números de manera verbal con los trabajadores del Poder Judicial que se encuentran en el paro, y después estas cifras se cotejaron con el sistema electrónico de sentencias. El domingo apoyarán la marcha de estudiantes de Derecho y esa noche perfilarán el plan a seguir durante la discusión de la reforma judicial en Cámara de Diputados. Para Milenio Noticias, Erika Flores. La democracia, pero realmente, si se anula un poder de la Unión, pues la democracia queda tambaleante, porque hay otro poder, que es el legislativo, que depende totalmente de lo que le diga el ejecutivo, y eso no puede ser en un país democrático. Las preocupaciones como estas por las reformas continúan. Ahora fue la organización pro derechos humanos Human Rights Watch la que, en un comunicado, se enfocó en cuestionar 4 iniciativas que presentó el presidente desde el mes de febrero. Entre ellas está la reforma al Poder Judicial. Afirmó que esta debilitaría gravemente la independencia de los jueces y contravendría estándares internacionales de derechos humanos en caso de aprobarse. Explicó que, según los estándares internacionales, los jueces deben tener garantizada la permanencia en el cargo y estar protegidos de influencias políticas para que tomen decisiones basadas únicamente en los hechos del caso y de acuerdo con la ley. Pero no hay señales de que alguno de los cuestionamientos vaya a ser tomado en cuenta en la discusión que comenzará en el Pleno de la Cámara de Diputados la próxima semana, y así lo estiman los trabajadores judiciales, como el actuario judicial del Juzgado 13º en Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, Oliver Campa Freire, con quien conversé esta tarde. Esto me dijo. ¿Qué esperar ahora a unos días de que comience este periodo ordinario de sesiones de la nueva legislatura? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por tenerme aquí. Pues desafortunadamente tenemos desesperanza. La realidad es que no hemos sido escuchados. Se ha tratado por todos los medios de lograr un acuerdo, tender puentes con el Poder Legislativo, pero desafortunadamente no hemos tenido éxito. Se fueron a presentar durante la semana un escrito, como ustedes supieron, a la Cámara de Diputados. Una comisión fue recibida, pero pues desafortunadamente pues no hemos podido ser escuchados en la manera en que hubiéramos querido. Desafortunadamente, en un principio, creo que también luchábamos contra el desconocimiento de lo que hace el Poder Judicial. Pues muchas personas ni siquiera sabían que existía el Poder Judicial y somos confundidos con los fueros locales, ¿no? Y desafortunadamente también esta situación hace que nosotros no tengamos la posibilidad de tener una justicia más cercana, ¿no? O sea, no sabían quiénes éramos nosotros, no sabían qué hacíamos, qué era lo que pretendíamos. Afortunadamente, a raíz de pues las manifestaciones y del paro, poco a poco las personas se han ido interesando en la labor judicial federal, en lo que hacemos, también debido a conferencias que se han realizado, a los paros específicamente, en donde pues la gente pasa al exterior de los edificios. Algunos hasta nos preguntan, bueno, ¿por qué están ustedes haciendo esto, no? Se les explica. Hay compañeros que incluso hasta han hecho pancartas y han tratado de decir, en un minuto te explico por qué te va a afectar la reforma al Poder Judicial. O sea, la verdad es que afortunadamente ahora ya empezamos a ver que hay otros sectores, tanto empresariales como también de la cuestión académica, que ya se están interesando porque se han dado cuenta que esta reforma va a causar una afectación que probablemente tenga unos resultados gravísimos, tanto en la situación del sistema judicial como también en la situación económica del país, ¿no? Ya hemos visto que pues hay ya declaraciones tanto del embajador de Estados Unidos como el embajador de Canadá, en donde hacen patente la preocupación por los resultados que pueda tener la reforma, ¿no? Esta, digamos, es el riesgo para la gente. ¿Quién va a atender sus casos? ¿Quién los va a resolver? Sometiéndolos al voto popular. Ahí se pierde, digamos, ese filtro, esa carrera de la cual se va ido avanzando. Desafortunadamente, los términos en que se encuentra planteada la reforma, pues sí, la carrera judicial pues sería la pérdida de todo ese conocimiento que ya existe de las personas que nos encontramos laborando ahí. Hay algunos compañeros que ya llevan 20, 30 años, o sea, que son ya jueces, magistrados, que tienen un conocimiento pleno de la materia a la que se dedican. El hecho de que ellos pues sean retirados de su cargo sin
ahora sí que sin una razón de ser, pues es desaprovechar todo eso. Y aparte para todos los que estamos abajo, los que en un momento aspiramos a llegar a un cargo de esos, pues también es, o sea, toda la experiencia, la expertise que tenemos, pues es perderse, ¿no? Digo, y se ven ya, digamos, como perdedores en caso de someterse al voto popular, ¿no? Pues que hubieran venido otros perfiles más políticos. La realidad es que no es decir que seamos perdedores, creo que nunca nos hemos considerado así. En todo caso, siempre hemos tratado de mantener un perfil de profesionalismo en el Poder Judicial. O sea, creo que nunca hemos visto esa posibilidad, ¿no? O sea, porque el problema principal es que al someter a la elección popular este tipo de cargos, no sabemos qué persona pueda ser apoyada por algún interés de cualquier tipo, no sabemos, de cualquier tipo, y probablemente después tenga que responder a ese interés. Entonces, una persona, un justiciable que llega al juicio de amparo, presenta su caso, nosotros tenemos la capacidad de resolverlo porque ya son muchos años que hemos trabajado en eso. No niego que existan personas que sean totalmente capaces y que puedan llegar a esto. Incluso ya existen concursos de oposición que son abiertos. No está cerrado el Poder Judicial a una reforma, ni estamos cerrados a que otras personas de otros ámbitos legales ingresen, ¿no? Al contrario, eso beneficia, es algo que nutre al Poder Judicial, pero no es la manera que se está haciendo. Y nosotros tenemos, o sea, ahora sí que completamente la capacidad para hacer lo que estamos haciendo, cada uno en el cargo que desempeña. También entiendo que están abiertos a que se haga una reforma, que sí ven necesidad de una reforma y que el sistema judicial mexicano se pueda perfeccionar, ¿no? Sí, claro. Sí hay apertura. Claro, o sea, nunca hemos estado cerrados a esa posibilidad. Sí. Es algo que siempre hay áreas de oportunidad en cualquier materia. Sabemos que no somos perfectos, sabemos que sí hay algunas cuestiones que se pueden mejorar, pero creo que en términos generales, o sea, sí puede realizarse una reforma en donde seamos escuchados, ¿no? En donde realmente sí se nos atiendan las demandas que estamos solicitando. Oigan, ¿saben qué? Escúchenos, véanos. O sea, como lo están proponiendo, puede ser algo grave, que a lo mejor después ya no haya marcha atrás. El presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum se reunieron durante poco más de 3 horas con gobernadores en funciones y electos, así como directivos de salud de su partido y aliados, para evaluar los avances del programa IMSS Bienestar como parte del proceso de transición del gobierno federal. Entre los invitados estuvo el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien, por cierto, antes de entrar a este encuentro, afuera del Palacio Nacional, aseguró que todo ya está tranquilo en Sinaloa, en Culiacán en particular, después de lo ocurrido ayer. Quema de vehículos, bloqueos en la capital del estado. Gobernador, ¿todo tranquilo en Sinaloa? Está tranquilo Sinaloa. ¿Qué pasó? No tiene más consecuencias. ¿Qué sucedió lo que ocurrió los bloqueos? Sí, no, se encontraron una patrulla del ejército con una camioneta de gente armada, entonces ese fue. ¿Ya declaró, gobernador? Pero ya no hay nada. Ya. Muy bien, está tranquilo Sinaloa. Gobernador, ¿ya declaró ante la fiscalía? ¿Cuándo va a declarar ante la fiscalía, gobernador? Bien. ¿Sí va a declarar? Cuando me llamen. Y sí, este viernes la ciudad de Culiacán recuperó su habitual ritmo de vida, los comercios abrieron sus puertas a la hora de siempre, los estudiantes asistieron a clases sin contratiempos y el transporte público operó con normalidad. Desde anoche las autoridades lograron retirar los vehículos que bloquearon la carretera México 15, permitiendo la reanudación del tráfico en esa vía. Las autoridades locales se mantuvieron vigilantes, asegurando que la situación no escalara más allá de los hechos de ayer. Y luego de que ayer la Fiscalía General de la República dijo que en el plagio de Ismael El Mayo Zambada hay indicios de que estuvo involucrado Ovidio Guzmán, es decir, que 2 días antes liberaron a Ovidio Guzmán, que sigue en poder de la autoridad judicial estadounidense, pero que eso que ocurrió 2 días antes de que fuera trasladado El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López hacia Estados Unidos tenía algún tipo de vínculo. Hoy, el Departamento de Justicia de Estados Unidos le informó a mi compañero Ángel Hernández que Ovidio Guzmán López continúa bajo resguardo del Departamento de Justicia y que sigue su proceso judicial. El próximo 1 de octubre se presentará a su audiencia, sí, 1 de octubre a su audiencia en una corte federal de Illinois. Milenio también confirmó que tanto Ovidio como su hermano Joaquín
y quien fuera su jefe de seguridad, Néstor Isidro Pérez Salas, alias El Nini, trabajan en acuerdos de culpabilidad para lograr condenas más bajas. En caso de que entren a un programa de protección de testigos, es necesario que se declaren culpables ante una jueza, cumplan su condena y entonces comiencen a proveer de información, según una fuente de seguridad en Estados Unidos. Como se lo adelantaba hace unos días, este viernes Osiel Cárdenas Guillén, fundador de los Zetas, fue liberado luego de 21 años de permanecer en una prisión de Estados Unidos. Ángel Hernández nos cuenta cómo ocurrió la liberación y qué es lo que se espera. ¿Será o no entregado a las autoridades mexicanas? Aquí los detalles. Osiel Cárdenas Guillén está en manos de las autoridades migratorias de Estados Unidos tras cumplir su condena por tráfico de cocaína y marihuana, lavado de dinero y agresión contra funcionarios. El ex líder y fundador del Cártel del Golfo salió de la penitenciaría de Terre Haute, en Indiana, una prisión de alta seguridad. Fue escoltado todo el tiempo por agentes de la División de Cumplimiento de la Ley y operaciones de remoción del Servicio de Migración y Control de Aduanas ICE, según pudo confirmar Milenio. Logró salir de prisión tras 21 años tras las rejas, pues colaboró al declararse culpable y mostró una buena conducta en prisión. En 2009 fue que firmó su declaratoria de culpabilidad y un año después se le sentenció a prisión. En México tiene varias acusaciones relacionadas con tráfico de drogas y delincuencia organizada. De acuerdo con el medio NBC News, el mexicano sería repatriado a México el próximo lunes, sin que hasta el momento la Fiscalía General de la República diera un comentario al respecto. En Estados Unidos solo podría permanecer si lograra entrar a un programa de protección a testigos o se le otorgara un estatus temporal de residencia o ciudadanía, gracias a alguna colaboración sin que hasta el momento se confirmara ello. Con información de Luis Chaparro para Milenio Noticias, Ángel Hernández. Hasta este viernes suman más de 1.375 personas que se han visto obligadas a huir de sus hogares por la violencia generada por el crimen organizado en la Sierra de Chiapas, principalmente en los municipios de frontera Comalapa, Amatenango del Valle y Bejucal de Ocampo. De ellos, alrededor de 125 familias escaparon hacia Tapachula, Comitán y Tuxtla Gutiérrez. Fuentes oficiales informaron que en el municipio de Motocintla instalaron ya un refugio temporal para atender a los desplazados de la sierra que no han dejado de salir desde el fin de semana pasado, cuando hombres armados masacraron a una familia. Los desplazados han recibido hasta ahora ayuda alimentaria, así como colchonetas y ropa, pero seguridad no. En el caso de los 4 policías municipales de Taxco detenidos ayer por participar en un presunto secuestro dentro de la comandancia, tenían a la persona secuestrada. Hoy se dio a conocer que Christopher Hernández, el secretario de Seguridad Pública de Taxco, se dio a la fuga. Se fugó antes del operativo que terminó con 49 personas, entre ellas integrantes de su corporación, detenidas. De acuerdo con fuentes ministeriales y de Seguridad Pública, quien verdaderamente está detenido es Christopher Guillermo Rodríguez, quien se presentó como el titular de la dependencia, pero que estaba suplantando al titular. Hasta ahora se desconoce el paradero del verdadero secretario de Seguridad Pública de Taxco y sobre el resto de los elementos detenidos ya fueron dejados en libertad 39 bajo reservas de ley. Como le comentábamos, el presidente Andrés Manuel López Obrador dará su último informe de gobierno este domingo, 6º y último. Está aprovechando para despedirse de todos o de muchos. Hoy, por ejemplo, invitó a su conferencia mañanera a comunicadores independientes, porque de independientes no tienen absolutamente nada, porque ahí, desde el inicio, ovacionaron al presidente una y otra vez. Pasamos de ya sé que no aplauden a esto. Ya sé que no aplauden, no aplauden, no aplauden. ¡Ánimo! ¡Ánimo! Mucho gusto que estén aquí, comunicadores independientes, mujeres y hombres. El trabajo que hacen ustedes es fundamental para que nuestras sociedades sean mejores, más prósperas, más armónicas, pacíficas, pero sobre todo libres, dignas y respetuosas de los demás. Muchísimas gracias, sean bienvenidos. El domingo arranca la nueva legislatura y empiezan a ocurrir distintas cosas. Miguel Edaña me acompaña en el estudio. Miguel, bienvenido. Encantado, Alejandro, y pues
aquí para analizar lo que va a pasar. ¿Qué prevés que ocurra a partir del domingo? Mayoría calificada, será una planadora de Morena a partir de ese día. Tenemos ya las reformas puestas ahí, la prioridad que tiene la reforma al Poder Judicial. ¿Qué ves que venga en esta legislatura con mayoría de Morena y sus aliados? Pues mira, yo creo que habría que ver algunos puntos de enfoque. Sí. El primero te diría que, visto lo que apreciamos ayer en los dos momentos que tuvimos oportunidad de asistir, quienes seguimos el papel de lo que ocurre en el Congreso, por un lado las sesiones constitutivas de ambas cámaras, que son los prolegómenos para justamente tener todo listo, que este 1 de septiembre arranca formalmente la legislatura 66ª. O más bien dicho, o más fácilmente dicho, la número 66. En estos 200 años de vida constitucional, que no son pocos, que por cierto en octubre se cumplen. Visto eso, sí hay algunas señales que no son de tanta preocupación. A ver. Porque la primera es que se pusieron de acuerdo, pese a las dificultades y a la rispidez del discurso previo, que además está muy atizado también por la teatralización del poder, hay que decirlo, porque les gusta subirle 2 rayitas frente al público y luego en lo normal, que es las partes donde se sientan a dialogar, donde no hay cámaras ni flashes, ahí ocurrieron cosas interesantes. Las 2 mesas, presididas ahora, además con unanimidad, votadas en Cámara de Diputados, en Cámara de Senadores solamente faltó Lili Téllez. Nada más, pero fueron 127 votos. Se logró un consenso muy adecuado porque al final se pusieron de acuerdo y no hubo desmarques de los votos de los 6 grupos parlamentarios. Entonces, aquí llama la atención y buena creo señal, que ¿no? es una buena señal para que también no digan que la cosa está muy grave. Ese es uno. La segunda, sí hay desafíos importantes para esta legislatura en ambas cámaras, a partir de que este mes es clave para que se consolide una transición ordenada, pacífica y que no dé brincoteos espectaculares que le muevan a la presidenta entrante, digamos, la silla. Y esperemos que no, porque creo que se haya hecho un gran esfuerzo en estos largos meses de transición desde la elección de junio para que se logre dar ese salto de manera institucionalizada como corresponde a quien debe salir del poder y entregarlo, y por supuesto a quien lo asume. Y más cuando son coetáneos y son colegas. Parte del mismo movimiento. Y parte del mismo movimiento. Entonces creo que viendo eso, la perspectiva no es tan negativa. Y yo diría que es hasta optimista, por un lado. ¿En dónde aparece la disrupción? ¿Dónde está el pero? En la agenda. En la agenda y sobre todo en la metodología. Porque ha habido comentarios y observaciones muy alarmistas, como que el mismo 1 ya estaban preparando una sesión extra y luego el 2... Iba a ser fast track, pero no va a ser así. A ver, pues lo pueden hacer, porque tienen la mayoría cualificada en ambas cámaras, les falta un voto en el Senado, pero así como el PRD ya desapareció incluso sin posibilidad de constituir deja grupo, eran 2 senadores del PRD y ya se pasaron, desapareció el PRD en el Senado. En Cámara de Diputados quedan 6. Y van a integrar grupo parlamentario. Y eso, digamos, es la última exhalación que hay, porque el PRD ya tiene la disolución asegurada. Pero sí es importante que veamos qué sigue. Uno de los datos fundamentales es que las comisiones que van a conocer los dictámenes, empezando como la Cámara originaria en Diputados, pues tienen que actuar de manera más sosegada. Primero hay que integrarlas. Y eso antes se hacía en el periodo de un mes. Ahora, muy posiblemente se haga en unos cuantos días. También habilita el número de escaños que tiene cada fracción parlamentaria. Y las comisiones tienen que conocer y tienen que darle curso, porque si no, si se prepara el método que está previsto en el artículo 59 y 60 del reglamento del Senado y de Cámara de Diputados, que es el reglamento interior del Congreso, contempla una metodología que anula el debate, que colapsa la deliberación, que es la declaratoria de asunto urgente o de obvia resolución. Y si eso se hace, sí hay que advertirles a la sociedad que no se pretende ya quitarle ni comas ni ponerle acento. Pasa directo y listo, ¿no? Sí, pero eso lo sabremos muy pronto.
esperemos que así, con este ambiente de respeto a la pluralidad que se ha dado en la elección de las mesas directivas, ocurra que la mayoría, para que ejerza con legitimidad, tiene que tener el concurso de las minorías. Y creo que se merece este país que haya pues un reposo de tanta encono, tanta diversificación de pensamientos que se dio en la pasada campaña. Bien, veremos qué ocurre a partir del domingo. Lo estaremos comentando contigo como siempre. Muchísimas gracias, Miguel. A tu orden, Alejandro. Gracias a Miguel Eraña. El presidente López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum inauguraron el Parque Ecológico Lago de Texcoco en el Estado de México. Esta obra sustituyó al proyecto que sería el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, o está a un costado, porque si uno sobrevuela la zona todavía se ve ahí la obra destruida de lo que sería ese aeropuerto que no fue, pero ahí está lo que sí iba a hacer este Parque Ecológico, y aquí parte de lo que se dijo en el acto. Es un acto de justicia ambiental. También es un acto de justicia social, porque no se nos debe olvidar que aquí quisieron construir un aeropuerto y que por ello reprimieron para que no fuera el pueblo quien evitara la construcción del aeropuerto. Y estamos arrancando de raíz el régimen de corrupción y de privilegios para tener una patria nueva. A un día de la segunda inauguración del tren interurbano México-Toluca, de otro tramo, después de que se abrió la estación Santa Fe, pobladores de la comunidad de San Jerónimo Acazulco, en el municipio de Ocoyoacac, Estado de México, bloquearon por alrededor de 10 horas la carretera que conecta el Estado de México con la capital del país por un supuesto pago pendiente de tierras y la tala clandestina. La movilización comenzó alrededor de las 11 de la mañana a la altura de La Marquesa. Los pobladores advirtieron que no darían paso atrás hasta que sus demandas fueran atendidas por las autoridades. Liberaron la vía porque funcionarios estatales y federales les prometieron hace apenas unos momentos que mañana serán recibidos para dialogar. Colapsaron la zona, primero el tránsito que venía hacia la Ciudad de México, pero toda la zona quedó en medio de este conflicto, en este bloque. Afortunadamente se reporta que ya reabrieron a esta hora porque les prometieron diálogo mañana. En la zona del Valle de México las lluvias siguen ocasionando afectaciones. En la Ciudad de México se presentaron fuertes lluvias acompañadas de granizo. Ahí vemos cómo quedan las calles al sur de la capital del país, completamente tapizadas de blanco en distintas colonias. Todo esto ocasionó severas inundaciones, caos vial en la zona. Álvaro Obregón fue la alcaldía más afectada. Todavía a esta hora de la noche siguen los trabajos. En Tejupilco, en el Estado de México, entre 300 y 400 viviendas resultaron afectadas por inundaciones también desde anoche. Elementos de la Sedena activaron el plan DN3 para atender a los damnificados. En Huixquilucan, en Bosque Real, se formó un enorme socavón, al menos 10 metros de diámetro, 6 de profundidad. Esto ocasionó también caos vial en la zona desde muy temprano. Y en Ecatepec, vecinos de la colonia Emiliano Zapata viven entre aguas negras. Cada que llueve, enfrentan esta situación debido a una obra inconclusa de cambio de drenaje. A pesar de que ellos mismos han cooperado para comprar material y que se reanuden las obras, la solución no llega. A casi un mes de la inundación en Chalco, varias viviendas siguen sumergidas en aguas negras. Los vecinos están desesperados, piensan en abandonar ya sus hogares. También algunos negocios se han visto obligados a cerrar por estas afectaciones, a pesar de las labores para la extracción de agua por parte de las autoridades. El proceso es lento, la situación no mejora a 29 días de que inició esta severa inundación. Ahí vemos las imágenes, ahí están los militares, la autoridad haciendo las labores que comenzaron hace algunos días, pero como vemos todavía es insuficiente y los efectos todavía no son positivos. Pero no solo en el centro del país se ha visto afectado por las lluvias, también en Nuevo León esta tarde la lluvia provocó en minutos afectaciones en la zona metropolitana de Monterrey. Autos quedaron varados, personas tuvieron que ser rescatadas por elementos de protección civil, quienes alertaron por el aumento del nivel del arroyo Topo Chico. Pidieron a la población evitar la zona. Distintos eventos, un partido de béisbol, un concierto, fueron cancelados. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, no reconoce la victoria del mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, que pues, hasta hace unas semanas era su amigo. Cree que el resultado de las elecciones del 28 de julio no es el que dice Maduro. En una entrevista para un medio local señaló que, aunque no cuestiona al Tribunal de Venezuela,
que avaló la reelección de Maduro, esa institución no es la adecuada para resolver esta disputa. Lula da Silva insistió que reconocerá las votaciones cuando las actas sean presentadas, es decir, transparentadas. Más tarde se informó que la Corte Suprema de Brasil ordenó la suspensión de la red social X en su país. Esto como parte de una investigación por la difusión de noticias falsas en la que figura el dueño de Twitter o X, Elon Musk, por presuntamente haber cometido delitos de obstrucción a la justicia, organización criminal e incitación al crimen, y así se refirió a Elon Musk, Lula da Silva. A Suprema Corte tomou uma decisão para o cidadão cumprir determinadas coisas, ou ele o cumpre, ou vai ter que tomar outra atitude. Porque não é porque o cara tem muito dinheiro que o cara pode desrespeitar. Esse cidadão é um cidadão americano, ele não é um cidadão do mundo. Ele não pode ficar ofendendo os presidentes, ofendendo os deputados, ofendendo o Senado, ofendendo a Câmara, ofendendo a Suprema Corte. Ele pensa que é o quê? Se não for assim, esse país nunca será soberano. Esse país não é um país que tem uma sociedade complexo de vira-lata, que porque o cara é americano gritou, a gente fica com medo. Não. La vicepresidenta de Estados Unidos y candidata demócrata a la presidencia de ese país, Kamala Harris, tiene una ligera ventaja sobre su rival republicano Donald Trump, según una nueva encuesta que ahora difundió The Wall Street Journal. 48% de los electores tiene una opinión mayoritariamente positiva sobre Harris frente al 47% de Trump, y si se incluyeran más candidatos independientes, también Harris aventaja a Trump con 47% contra 45%. Sin embargo, el diario considera que esta ventaja está dentro del margen de error de la encuesta, que los marca en 2.5%. En popularidad, Harris tiene 49% frente a 45% de Trump, prácticamente empatados, pero ya vemos una ligera ventaja de Harris. Esto luego de que los dos ya fueron nominados de forma oficial por sus partidos como candidatos. Miren, la de primeros días de los Paralímpicos comentamos contigo cuando comenzaban, cuando fue la inauguración, y ya varias medallas, ¿no? ¿Cómo estás? Buenas noches. Sí, exactamente, Alex, muy buena noche. A la plata que ayer obtuvo Aidea Aceves ya se suman 3 más, 3 bronces, es decir, México lleva 4 medallas hasta el momento y seguramente serán, Alex, muchísimas más, porque realmente esta delegación suele tenernos en Paralímpicos bastantes preseas. Y bueno, hoy el primer bronce fue de Rosa María Guerrero, para atleta que participó en la prueba de lanzamiento de disco, se quedó con la presea de bronce, lo decíamos en la competencia. Esta medalla se suma ya a ese bronce y son 4, te decía. Y bueno, vamos a cambiar también de atleta porque para taekwondoín Juan Diego García conquistó igualmente la medalla de bronce tras derrotar al japonés Kudo Sunsuke, y Diego ganó, recordemos, oro en Tokio 2020 y por ende el Premio Nacional del Deporte, y pues tiene un historial importante en ese sentido, Alex, así es que pues este muchacho realmente está creciendo mucho en su deporte. Por su parte, Ángel de Jesús Camacho ganó también bronce en la paranatación al finalizar en el tercer puesto de la prueba de estilo libre categoría S4. Hace 3 años se colgó el bronce en los 50 metros espalda S4 en Tokio, y su participación en París aún no termina, por lo que se esperan más preseas. Así la situación por el momento de los atletas mexicanos en los Juegos Paralímpicos, Alex, pero tenemos más información porque una de las figuras que causó polémica durante los Juegos Olímpicos fue la entrenadora de los clavadistas Osmar Olvera, de Juan Celaya Mayín. Pues se dieron a conocer documentos en su momento en los que el COM había pedido que diera un paso al costado al no reconocer al comité estabilizador que puso en su momento World Aquatics, a lo que tuvo el respaldo de la CONADE. Hoy la entrenadora tiene ofertas de otros países, entre ellas, se dice, una de Estados Unidos. Mi compañero Carlos Cruz platicó con ella y esto fue lo que le dijo. Es que tengo muchos amigos entrenadores en todo el mundo, entonces nosotros platicamos, pero nunca salió mi boca que yo me voy a salir, pero ahora la vida no vivir con aire, eso también es una cosa, pero yo sí me gustaría ya quedarse acompañando. Quiere quedarse, ¿no? Al final de cuentas, pero las ofertas, pues ahí están. Dice, exactamente, y bien lo dice Alex, pues obviamente quiere una buena oferta, ¿no? Veremos qué es lo que dicen las autoridades, pero ella le tiene mucho cariño justamente a este país. Sí, porque además ha sido entrenadora no solamente de los actuales clavadistas, sino que ahí la veíamos con Rommel Pacheco, ¿no? Exactamente, Rommel Pacheco, Paola Espinosa, y ella dice, pues quiere conseguir un oro en Olímpicos con Osmar Olvera, así es que veremos qué es lo que pasa, pero ojalá y las autoridades pues hagan
hagan el trabajo para que se pueda quedar. Muy bien, Mina, y seguimos de cerca toda la actividad de los Paralímpicos, por supuesto, en La Afición y demás plataformas. Gracias. Buenas noches. Pausa, volvemos. El extraordinario fotógrafo Santiago Arau abrió su primera galería. Leticia Sánchez Medel estuvo ahí, se llama El Conejo de la Luna y nos cuenta. Santiago Arau, artista especializado en fotografía aérea, seleccionó algunas de las casi 500 imágenes que tenía en bodega para colocarlas en una galería y darles vida. La gente se va a poder encontrar exposiciones que hice, por ejemplo, en la pandemia, crónica de 2020, que fue del COVID. Otra exposición que hice en el Museo Amparo y en el Alfonso, que es un recorrido por toda la República Mexicana. Y mi última exposición en el Museo Nacional de Arquitectura en Bellas Artes, que habla del patrimonio del Valle y de la Cuenca de México. Entonces, por ahora digamos que las piezas están mezcladas, ¿no? El artista define su obra con 3 palabras: sorpresa, aprendizaje y placer, emociones que lo invaden cuando toma sus arriesgadas fotografías como la que capturó del monumento a Cuauhtémoc. Y vengo, hoy es un día de verano en la Ciudad de México con lluvia, y acabo de visitar la estatua de Cuauhtémoc que está en el cruce de Reforma e Insurgentes, que se encuentra en este momento en restauración. De pronto subir estas escaleras que son como caracol alrededor del monumento y darte cuenta de todos los detalles que tiene y que los artistas y escultores hacen como un simbolismo mágico, ¿no? Que cosas que no se ven desde la calle, pero de repente ver cosas que están en las alturas, ¿no? El fotógrafo que muestra en esta nueva galería una de sus primeras imágenes tomadas en 1996 en Real de 14, en San Luis Potosí, habla de la herramienta que ha sido fundamental en su proceso de creación. Los drones es mi sello, ¿no? Es mi sello personal como fotógrafo. Vivo en una generación en donde me tocó tener esta tecnología, en donde otros fotógrafos pues no lo hubieran imaginado. Imagino Doctor Atle teniendo un dron se hubiera vuelto loco, o Casimiro Castro que pinta desde un globo, o distintas cosas. Creo que los drones hacen que haya una mirada distinta, nueva, con técnicas digitales y también fotográficas de cosas que no podemos ver, ¿no? Con imágenes de Alejandro Ontiveros, para Milenio Noticias, Leticia Sánchez Medel. Nos ve el lunes 22 horas.